Imagina dos hombres. Uno vive en Teherán. El otro vive en Jerusalén. No se conocen. Nunca se han visto. Pero ambos creen que el fin de la historia está a punto de comenzar. Ambos creen que ese evento ocurrirá en el mismo lugar. Y ambos creen que el otro lado es el obstáculo que debe desaparecer antes de que ese día llegue. Eso no es teología, es geopolítica. Porque en el Medio Oriente de 2026, dos visiones del fin del mundo están mirando el mismo punto del mapa. Con armas reales, con ejércitos reales, con capacidad nuclear real. Lo que vas a escuchar hoy no circula en los medios convencionales. Son las piezas del rompecabezas que conectan profecías escritas hace miles de años con lo que está ocurriendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Dos visiones distintas del fin de la historia. Dos tradiciones que nunca se pusieron de acuerdo, apuntando sin embargo al mismo escenario. ¿Qué ocurre cuando dos escatologías que esperan cosas distintas convergen hacia el mismo punto desde lados opuestos? Eso es lo que vamos a decodificar hoy. El lado hebreo y cristiano de esta historia. Ezequiel y la coalición del norte con Persia como aliado central. Daniel y el cuarto imperio que se fragmenta pero no termina de morir. El Apocalipsis y el sistema de control global que un anciano en el destierro describió con palabras que el siglo XXI puede leer como instrucciones técnicas. Pero hay algo más que resulta todavía más perturbador. Cuando se leen esos textos islámicos junto a Ezequiel y junto al Apocalipsis, aparece una coincidencia que ningún geopolítico puede ignorar. Para entender la escatología islámica, primero hay que entender algo sobre el Islam mismo. Como el judaísmo, como el cristianismo, el Islam cree que la historia va hacia un final. No es un ciclo que se repite eternamente. Es una línea que avanza hacia un punto en que Dios juzgará a la humanidad y establecerá la justicia definitiva. Esa convicción compartida es lo que hace que las tres tradiciones abrahámicas sean, en su estructura más profunda, tradiciones orientadas hacia el fin. La diferencia está en los detalles. Y en el Islam, esos detalles son específicos, abundantes y extraordinariamente concretos. El Islam divide los signos del fin en dos categorías: los signos menores y los signos mayores. Los signos menores describen el estado del mundo antes del fin. Un mundo donde el conocimiento espiritual se erosiona, donde la riqueza crece, pero también la codicia, donde ciudades gigantes surgen en el desierto. Un mundo que, para muchos creyentes, empieza a parecerse inquietantemente al nuestro. Pero los signos mayores son diferentes. Son específicos. Son secuenciales. Y algunos tienen coordenadas geográficas precisas. El primer signo mayor es la aparición del Mahdi. El Mahdi, que en árabe significa el guiado, surgirá en un momento de gran caos y conflicto. Establecerá la justicia donde había injusticia. Llenará la tierra de equidad donde estaba llena de opresión. En el Islam chií duodecimal, que es la rama dominante en Irán y la que informa la teología del régimen de Teherán, el Mahdi ya nació. Se llama Mohammed ibn al-Askari. Nació en el año 868 de la era común. Y según la teología chií, no murió. Entró en un estado de ocultación en el año 874, a los 6 años de edad. Vive en ese estado hasta hoy, aguardando el momento en que Dios le ordene regresar. Cuando regrese, establecerá el reino de la justicia antes del fin de los tiempos. Esto no es creencia marginal. Es el núcleo teológico del Estado iraní.
El ayatolá Jomeini construyó la República Islámica explícitamente como un Estado que gobierna en nombre del Mahdi oculto hasta su regreso. El concepto se llama Velayet de Faqih, el gobierno del jurista islámico. Es la base constitucional del régimen. El ayatolá Jamenei se describe a sí mismo como el representante del Mahdi en la tierra hasta su retorno. Y dentro de esa teología, la destrucción del Estado de Israel no es solo una meta política, es una condición para el retorno del Mahdi. Detente, porque lo que acabas de escuchar merece un momento de silencio. El régimen que gobierna Irán, el mismo que financia el anillo de fuego alrededor de Israel, que desarrolla misiles balísticos con alcance para alcanzar Tel Aviv, que avanza hacia la capacidad nuclear, no está actuando desde un cálculo estratégico convencional, está actuando desde una convicción teológica. Cree que está preparando las condiciones para el retorno de una figura mesiánica que lleva oculta más de 1100 años. Y en esa visión, provocar el conflicto final en el Medio Oriente no es un error de cálculo, es parte del plan. El segundo signo mayor es la aparición del Dayjal. El Dayjal es el equivalente islámico del Anticristo, una figura de engaño y destrucción que aparecerá antes del fin. Controlará recursos, ejércitos y tecnología. Engañará a gran parte de la humanidad. Pero lo que más ha capturado la atención de los intérpretes contemporáneos no son sus características físicas, es el detalle geográfico. Los hadices dicen que el Dayjal recorrerá toda la tierra y que finalmente llegará a Palestina, donde será derrotado. Algunos intérpretes islámicos contemporáneos han señalado que el Estado de Israel ocupa el territorio que los hadices describen como el escenario final del Dayjal, que la alianza entre Israel y las potencias occidentales encarna, para esos intérpretes, las características que los textos atribuyen al Dayjal y su sistema. No lo afirmamos, lo señalamos como el marco interpretativo que informa la visión del mundo de millones de creyentes y que tiene consecuencias políticas concretas en el Medio Oriente actual. El tercer signo mayor es el que produce la mayor convergencia con los textos proféticos hebreos y cristianos. El descenso de Isa. Isa es el nombre árabe de Jesús. En el Islam, Jesús fue elevado al cielo por Dios antes de la crucifixión, y en los tiempos finales descenderá nuevamente. Los hadices describen su descenso en Damasco. Se unirá al Mahdi. Juntos destruirán al Dayjal. Y Jesús gobernará como líder justo antes del juicio final. Piensa en lo que esto significa. El Islam espera el regreso de Jesús. El judaísmo espera al Mesías. El cristianismo espera el regreso de Cristo. Tres tradiciones, tres nombres distintos, tres narrativas que convergen en una figura que llega para establecer la justicia definitiva en la tierra. ¿Están esperando a la misma persona? ¿A personas distintas? ¿A un símbolo de la victoria del bien sobre el mal? Esa pregunta ha ocupado a teólogos, filósofos e historiadores durante siglos. Este canal no va a resolverla, pero sí va a señalar algo que resulta difícil de ignorar. Y aquí ocurre algo que incomoda a creyentes y escépticos por igual, porque cuando colocas estos textos uno al lado del otro, todos empiezan a señalar el mismo punto del mapa. Las tres tradiciones ubican el escenario del evento final en el mismo lugar: Israel, Palestina, Jerusalén. Hay una persona que quiero que imagines. Vive en Qom. Es una ciudad en el centro de Irán, la más sagrada del Islam chií fuera de Irak. Tiene más mezquitas por kilómetro cuadrado que cualquier otra ciudad en el mundo. El hombre tiene 53 años. Es un clérigo de rango medio. Estudió en el seminario de Qom durante 20 años.
Conoce los hadices escatológicos de memoria. No es un fanático en el sentido popular del término. Es un hombre tranquilo, estudioso, que habla con precisión académica sobre textos que lleva una vida estudiando. Y cuando habla del retorno del Mahdi, no lo hace con agitación. Lo hace con la serenidad de alguien que describe algo que considera tan inevitable como el amanecer. Cree con la misma certeza con que cree que el sol saldrá mañana, que el Mahdi regresará dentro de su generación. Para millones de personas, esto no es teoría, es la historia en la que creen estar viviendo. Ahora juntemos los dos lados. El hombre de Jerusalén con sus 90 segundos cuando suenan las sirenas. El rabino del movimiento del templo que ha pasado décadas preparando los utensilios sagrados para el templo que todavía no existe. El clérigo de Qom que enseña la inminencia del Mahdi con la serenidad que describe el amanecer. El pastor evangélico en Texas que predica que el conflicto de Israel con Irán es la preparación de la segunda venida de Cristo. 4 personas, 4 tradiciones, 4 visiones de cómo termina la historia. Y todas convergen en el mismo punto geográfico, 55 hectáreas en el centro de Jerusalén. El monte del templo para los judíos, el Haram al-Sharif para los musulmanes, el lugar donde el templo de Ezequiel todavía no ha sido construido, el lugar donde, según los hadices, el Mahdi establecerá su gobierno, el lugar donde, según el Apocalipsis, la nueva Jerusalén descenderá. El mismo lugar, no un lugar similar, el mismo. Aquí llegamos al punto más incómodo de este episodio final. Porque si tomamos en serio lo que las 3 tradiciones describen, no como dogma, sino como datos de análisis, la conclusión a la que llegamos es perturbadora. Hay actores con poder real, con armas reales, con recursos reales, que están tomando decisiones estratégicas basadas en la convicción de que viven en los últimos tiempos. El régimen iraní financia ejércitos proxy no solo por interés estratégico convencional, sino porque su teología dice que preparar el terreno para el Mahdi es una obligación sagrada. Hay movimientos dentro del judaísmo israelí que presionan políticamente para cambiar el estatus del monte del templo porque creen que la construcción del tercer templo es un requisito para la era mesiánica. Hay comunidades cristianas evangélicas, particularmente en los Estados Unidos, que apoyan políticas específicas de Medio Oriente porque su teología les dice que la restauración de Israel y el conflicto final son pasos necesarios hacia el regreso de Cristo. 3 escatologías, 3 conjuntos de decisiones políticas, 3 formas de actuar en el mundo moldeadas por narrativas sobre el fin de los tiempos. Y todas apuntan hacia el mismo kilómetro cuadrado de tierra. La diplomacia convencional no tiene instrumentos para este tipo de conflicto, porque la diplomacia convencional asume que los actores quieren sobrevivir, que quieren prosperar, que quieren resolver los problemas y continuar. Pero un actor que cree que el conflicto final es inminente y deseable, no tiene los mismos incentivos que un actor que quiere simplemente continuar. Para ese actor, la escalada no es un fracaso de la diplomacia, es el cumplimiento de una profecía. ¿Significa eso que el fin del mundo es inminente? No necesariamente. Significa que hay actores que creen que lo es. Y esa creencia, independientemente de si es correcta o incorrecta, tiene consecuencias reales. Las guerras no se producen solo por intereses racionales, se producen también por narrativas, por historias que los pueblos cuentan sobre sí mismos y sobre sus enemigos, por la convicción de que ciertos eventos son inevitables, por la certeza de que se está del lado correcto de la historia. Esas narrativas han desencadenado las guerras más destructivas que la humanidad ha conocido. Y en el Medio Oriente de 2025
hay más narrativas escatológicas activas, con más recursos detrás, con más capacidad destructiva disponible que en cualquier otro momento de la historia documentada. Eso no requiere creer en ninguna de esas narrativas para reconocerlo como un hecho de primera magnitud. Llegamos al final, no solo del episodio, sino de la serie. El Código de las Naciones comenzó con Abraham y 2 mujeres en una tienda en el desierto. Terminó aquí, con 3 tradiciones religiosas, 4000 años de historia acumulada y el mapa que los profetas hebreos, el apóstol Juan y los compiladores de los hadices islámicos describieron desde perspectivas completamente distintas, y que, sin embargo, converge en el mismo punto. ¿Qué hacemos con eso? Hay 3 posiciones intelectualmente honestas. La primera es el escepticismo total. Todo es coincidencia, proyección y la tendencia humana de encontrar patrones donde no los hay. Los textos son amplios. La convergencia no prueba nada sobrenatural. Esa posición es respetable. La segunda es la fe total. Los textos son inspirados. La convergencia es evidencia de que estamos en el tiempo del cumplimiento. La historia está llegando a su conclusión. Esa posición también es respetable, aunque opera desde premisas distintas. La tercera es la más difícil de sostener. Es la posición de quien no puede descartar completamente ninguna de las 2 primeras, de quien ve la convergencia y no puede reducirla solo a proyección, de quien también se niega a hacer afirmaciones absolutas sobre textos que llevan siglos generando interpretaciones contradictorias entre personas mucho más sabias, de quien decide quedarse en la tensión. Esa es la posición de este canal, no porque sea cobarde, sino porque es la más honesta. Las historias que los pueblos cuentan sobre sí mismos importan. Importan más que los ejércitos, más que las economías, más que los tratados. Porque las historias determinan qué acciones parecen posibles, qué sacrificios parecen necesarios, qué enemigos parecen inevitables. Un pueblo que cree que está en el umbral de la redención actúa diferente a un pueblo que cree que está en el umbral de la extinción. Un régimen que cree que está preparando el regreso de una figura mesiánica actúa diferente a un régimen que cree que está maximizando su influencia regional. Y un mundo en el que múltiples actores con poder real creen simultáneamente que viven en los tiempos finales, es un mundo fundamentalmente diferente a cualquier otro que la diplomacia convencional haya tenido que navegar. Ese es el mundo de 2025. Y eso, independientemente de lo que creamos sobre las profecías, es algo que todos deberíamos entender. A lo largo de 7 episodios hemos recorrido 4000 años. Hemos leído textos en hebreo, en griego, en árabe. Hemos cruzado imperios, religiones, revoluciones y guerras. Hemos hecho las preguntas que los canales convencionales no hacen, no porque seamos valientes, sino porque creemos que las preguntas correctas valen más que las respuestas fáciles. No hemos cerrado ningún debate. Hemos abierto varios, y eso era exactamente lo que queríamos hacer. Después de 4000 años de historia, 3 tradiciones distintas y 7 episodios de esta serie, la pregunta sigue abierta. ¿Están el judaísmo, el cristianismo y el islam describiendo el mismo evento final desde 3 perspectivas diferentes? ¿O estamos viendo algo aún más poderoso? 3 civilizaciones distintas construyendo historias sobre el mismo lugar del mundo durante 4000 milenios, sin ponerse de acuerdo, sin coordinarse, llegando sin embargo al mismo punto del mapa. Escribe tu respuesta en los comentarios, porque esta es una de esas preguntas que divide a historiadores, a teólogos y que probablemente también dividirá a esta audiencia. Y eso es exactamente lo que queremos. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate. Estamos aquí para abrirlo.